¿Qué tal amigos? ¿Cómo están estos Mexican Curious Watching? ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, sobreviviendo al frío, pero aquí, gente. Excelente, esperamos que ustedes estén muy bien, igual, tapándose bien de los fríos, que dicen que tal vez va a nevar. Pues a ver. Esperemos para vivir la experiencia aquí en México y ver la ciudad llena de nieve. Hacemos angelitos, ¿no? Angelitos, muñeco de nieve, la guerra de bolas de nieve, sí. Órale, la mera cara, a ver a quién le toca. Pero bueno, si cae nieve sería una buena experiencia. Para unos no tanto, porque hay muchos que viven en la calle y pues no tienen con qué tapar, señores, pero hay que darles una chamarra y si les sobran. Y bueno, señores, en esta ocasión vamos a ver a una banda llamada Beirut, que al parecer es un chavo el que anda ahí moviéndose. Un chavo que se llama Zach Condon. Y ese es el que como que convoca, ¿no?, a los músicos. Sí, él es el... Bueno, ahorita ya funcionan como una banda, ajá, pero bueno, él es el líder, ¿no? Ajá. Aunque inicialmente la banda empezó... Se empezó con él, ¿no? Con él, bueno, él es el fundador, dueño, como se le llame. Y bueno, tiene muchas cosas muy interesantes. En esta ocasión vamos a ver una canción que se llama La Llorona. Así es. Que la encontramos con subtítulos. Sí. Gracias al señor Rocotroco R. Ahí vayan a su canal para que vean el video con subtítulos. Y vamos a escuchar la canción, ¿no, Adán? Sí. A ver qué tal. Que La Llorona pues, está basada en una leyenda mexicana. Así es, y ahorita platicamos un poquito de eso, ¿no? Porque es interesante. Como él, pues dice, a mí me gustan las tradiciones de allá. Y ahorita platicamos, señores. Vámonos, Adán. Animado, ¿no? Su video. Animado. Va llegando al pueblito, señores. Maldito dinero, señores. Excelente. El clarinete, ¿no? El hermoso clarinete. Maravilloso, señores. Es una orquesta, ¿no? Una banda de vientos de allá de un pueblo. Suena espectacular. El perrito era. Parece que el perrito es la muerte, ¿no? Es una sombra vagando por ahí. Así, tal cual, se ven los músicos, así es en los pueblos, señores. Sí. A quien no sea de aquí de México, ¿no? Claro. Es maravilloso. Si te das cuenta que como que los músicos estaban flotando, como algo tétrico. La leña. El cartero, mira. Los militares, señores. Es maravilloso, ¿no? Que mete todo lo que realmente está en un pueblo. Sí. Una tumba. Su altarcito, ¿no? Al parecer. Ya es el panteón.
Trejo. Maravilloso, señores. La canción de La Llorona de Beirut. Se tuvo que venir de Estados Unidos a grabar a Oaxaca, señores. Así es. Con la banda, ¿cuál me decías, Adán? Banda Jiménez. La banda Jiménez de Oaxaca, que hicieron un trabajo excelente, maravilloso en esta canción. Y de hecho en todo el disco de Beirut hay arreglos de banda, bastante agradables. Y en el video pues retoma, ¿no?, mucho de lo que son las tradiciones, la cultura de Oaxaca realmente. Por lo mismo de que se vino a Oaxaca a grabarlo, pues pudieron los que hicieron el video, la animación, captar realmente lo que era el pueblito, ¿no? Lo que es ahorita, por ejemplo, en muchas zonas del país, aquí en México, pues están desplazando mucha gente por la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen a un soldado cuidando, ponen a ciertas cosas que sí realmente, ¿no?, es lo que está pasando. Y eso que el video ya tiene sus años, señores. Ya es por allá de antes del 2010, yo creo. Sí. Entonces es maravilloso, ¿no?, cómo otras personas vienen y se embriagan de la cultura, ¿no?, de las tradiciones. Sí, y sobre todo lo que me llama la atención es que cómo le dio su lugar a la banda. Así es. O sea, bien, todo. Sin la banda, la canción no sería nada. No, y como lo dices tú, le dio su lugar tal cual, que él no sale en el video. Ajá. El que canta no sale en el video. Y le da su espacio, ¿no? A la mitad, como todo se concentra en la banda. Así es. Y en el final también, y la banda es la que cierra la canción. Sí, pues se oye hermoso, señores. Si algún día tienen la oportunidad de viajar a un pueblo de Oaxaca, si son del extranjero y pueden ir a la fiesta de algún pueblito, la banda toca todo el día. Todo el día toca, puedes estar conviviendo con ellos, comer con todo, platicar. Y algo que cabe resaltar mucho es que allá pues, desde niño te enseñan música. Allá cualquiera puede aprender la música, a leer, a escribir, a interpretarla, todo, señores. Allá en los pueblos, no nada más de Oaxaca, de muchas zonas del país. Es muy común en los pueblos que todos o la gran mayoría sepa tocar un instrumento. Así es, señores. ¿Por qué? Pues porque hay una banda en el pueblo, ¿no? No, y de hecho, creo la película esta de Coco ganó una banda, creo, de Oaxaca. Sí, que se tenía planeado que, no me acuerdo si era la banda MS. Sí, alguna banda famosa. Ajá. De esas que hacen canciones de amor, de borrachera, esas cosas. Y resulta que no sabían de música. Sí, no sabían leer partituras. Y la banda del pueblo, por supuesto que lo sabía hacer. Maravillosamente. Entonces, lo que escuchan en ciertas ocasiones en la película de Coco o en el soundtrack es la banda de Oaxaca. Eso es lo que yo quería retomar en relación a las bandas, ¿no? Así es. Hubo que fue en los 90s, que se vino un boom de grupos de viento, ¿no? Grupos de viento que se les denominaron las bandas, ¿no? Así es. Que es música grupera. Sí. De allí para acá, a este tipo de bandas que tocan esta música de viento, como que se les demeritó mucho. Sí. Por estas bandas que cantaban tocaban música grupera, ¿no? Sí, más música grupera que tradicional. Ajá. Entonces, como podemos ver en este claro ejemplo, con Beirut y con la banda Jiménez, no tiene nada que ver con estas bandas. Nada. No, y hay temas maravillosos. Por ejemplo, en Oaxaca hay un tema que creo es el himno de los oaxaqueños, que se llama Dios nunca muere, que le han interpretado, señores, infinidad de cantantes, infinidad de orquestas sinfónicas. Igual después checamos esa canción porque es maravillosa. En inicio la canción fue solo música y después le agregaron letra. Pero a manera personal, la verdad, a mí me gusta muchísimo más la pura música. Si la pueden algún día escuchar con banda filarmónica o con banda de viento de Oaxaca, señores, es hermosa, es una canción hermosa por el sentimiento que genera. Les digo, la música te puede llenar de felicidad, de tristeza, de lo que tú quieras. Y también repito, muy independiente de tu manera de pensar. La canción se llama Dios nunca muere, pero cualquiera lo puede tomar de la forma que se le acomode. El chiste es escuchar la canción
y disfrutarla, porque es maravillosa. Pero bueno, estamos viendo, como dices tú, la música tradicional de allá de Oaxaca es otro cantar, señores. Sí, no, y se complementa muy bien con la voz de este chavo. Sí, Beirut, supieron adaptarlo. Tiene un sentimiento, bueno, a mí me provocó un sentimiento como de melancolía. Así es. Y la voz en algunos momentos suena pop, pero es un pop bonito. No, y creo se adapta bien. Creo de hecho este disco se llama algo así como La Marcha de los Zapotecas. Ah, mira. No recuerdo muy bien, a ver si quieres ahí búscalo, Adán. Algo, creo se llama algo así. Sí, La Marcha de los Zapotecas, Holland. Ajá. Que es es un EP. Es un EP, me imagino que deben ser como 4 o 5 canciones. Entonces. No, fíjate que sí vienen, bueno, yo ya lo escuché y sí vienen creo como 9. Ah, sí, bueno. Pero bueno, sería cosa que lo buscaran si les gustó y lo escuchen y vean cómo mete todos esos detalles de banda de Oaxaca, electrónica, sintetizadores, entonces es muy delicioso poder escuchar en un solo disco diferentes cosas, diferentes instrumentos que de alguna forma se separan mucho, pero con la música hacen que todo se junte y engrane excelente, señores. Sí, aquí dice que sí, exactamente, es un álbum doble. Ajá. Que tiene influencias del folk mexicano, de música británica, folk europeo. Así es. Y lo hace bastante bien, hay que reconocerle que... O sea, yo lo que le reconozco, dejando de lado el que sea una persona de otro país, es que le dio su lugar a la banda. Sí, no, y en todas las canciones donde la banda sale siempre tienen su lugar, que es algo así como que el... ¿cómo se dice? Cuando algo ya da todo lo que tiene que dar. Yo lo llamaría como un estado de catarsis, cuando ya... Puede ser que sea como una catarsis, cuando sale la banda siempre es cuando explota la melodía. Entonces es muy padre poder escucharlo, ahí chéquenlo, y pues es maravilloso, a mí me gusta mucho, no podía dejar pasar la oportunidad de poder hacerle una video reacción. Y bueno, esa es una parte, la otra parte es La Llorona, señores, que La Llorona al final... Aquí se refiere un tanto a otras cositas acerca de La Llorona, pero bueno, aquí La Llorona en México es una leyenda, ¿no? Una leyenda ya que viene desde los antiguos, desde nuestros ancestros, que en estas fechas de Día de Muertos y todo, pues renace, ¿no? Todo eso. Entonces también es fabuloso que le haya dado su lugar, ¿no? A una leyenda tan buena, tan... Pues es mexicana, a final de cuentas. Mexicana, tan a la vez aterradora, pero a la vez triste. Pero, bueno, por ejemplo, de La Llorona, pues ya, para no meternos más en ese tema, ya tenemos un video anterior, que es una reacción, ¿no? De una película de La Llorona. Una película. Un tráiler de La Llorona, pero bueno, ahí nosotros hablamos más bien de cómo lo vemos nosotros. Sí, y hicimos la video reacción de La Llorona, que es un tanto chistosa, ¿no? Por cómo la están, por cómo va a ser la película. Pero después de eso empezamos a platicar, ¿no? De lo de La Llorona y cositas de esas. Y bueno, igual les dejo ahí el enlace en el video para que si les interesa ver lo que contamos, pues vayan a verlo, ¿no? Así es. Porque está interesante y qué padre que pues músicos de otros países le den su lugar, ¿no? Oaxaca es reconocido mundialmente, pero también es de los más golpeados, señores. Hay mucha pobreza, pues corrupción, a final de cuentas corrupción, pero bueno, ese ya es otro tema que tomamos en otros videos, pero bueno, Oaxaca es maravilloso, su comida, creo son 7 regiones las oaxaqueñas, y en cada región tienen sus bailes, sus comidas. De allá es el queso Oaxaca, ese que se hace así como hilitos para la quesadilla, señor. ¿A qué lugar de comida donde hacen quesadillas no hay ese queso, Adán? No, pues para las tortas de milanesa con queso. No, pues ese lo encuentras hasta en la tienda de la esquina, o sea. Te digo, aquí en la capital dicen quesillo. Ajá. Pero bueno, es queso Oaxaca. Bueno, yo así prefiero decirle queso Oaxaca, pero realmente también quesillo, o sea, no hay ningún problema. Muchos dicen queso de hebra, ¿no? Queso de hebra, sí. Pero sí, como dice Adán, en cualquier esquina aquí lo encuentras. Es ya un ingrediente ya que tiene que estar a fuerzas en los platillos mexicanos. Quesadillas, gorditas, tortas. ¿Qué más, Adán?
Pues es que prácticamente el queso Oaxaca se presta para echarle a todo. Para todo, porque señores, sirve como para gratinar cualquier alimento. Sí, queda delicioso, igual como quesos también de muchas partes del mundo. Pero bueno, esto fue Beirut con La Llorona, señores. Váyanse a verlo, es una rola que les va a gustar mucho, y si no, pues dense la oportunidad a ver qué opinan. Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué les pareció? ¿No les gustó? ¿O les cayó mal? No sabemos. Y bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo. Activen la campanita, como siempre les digo, para que les lleguen los avisos, porque YouTube dice, no, si no te activan la campanita, yo no sé. ¿Algo más que tengas que agregar, Adán? Nada, excelente Beirut con excelente, La Llorona, señores. Muy buena canción. Vientos, entonces vámonos, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, señores. Ahí déjenos sus comentarios, consejillos, no se enojen, los queremos y ahí la vemos.